Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea levantada la gloria de nuestro Dios y de Jesucristo, su Hijo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, te bendiga, te perfeccione, te confirme y te llene de edificación a través de la palabra. Sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Dios te bendiga, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica que estudiaremos en este día se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, los versículos 6 y 7. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Aquí hay una expresión que dice que por esa fe, con la misma fe que le creyó a Dios, con la misma fe que creyó lo que todavía no se veía, con esa misma fe que agradó a Dios, con esa misma fe condenó al mundo. Ayer, mientras oraba con los líderes de la iglesia en la oración de la mañana, ya finalizando, entregándole la ofrenda al Señor, salió esa expresión. El Espíritu Santo me trajo a mí esta porción de la Biblia y oraba a Dios con estas palabras: que Noé por su fe condenó al mundo. Yo fui muy impactado porque estaba orando en la espontaneidad del Espíritu. Luego me fui a mi casa y durante el día meditaba en la palabra. Preguntaba a Dios cuál era la palabra para hoy, y el Espíritu me dijo: esa palabra que te di, ahí está el mensaje. Naturalmente tuve que ir a la palabra para ver qué era lo que el Señor quería decir, porque solamente tenía la expresión por esa fe condenó al mundo. Me intrigó de qué manera por la fe podemos condenar al mundo. Así que me fui a la palabra a estudiar. El Espíritu me fue llevando de aquí para allá, de allá para acá. Me di cuenta que era una revelación bíblica. No era simplemente una vaga expresión, sino que hay una enseñanza muy poderosa que Dios quiere compartir con nosotros. La pura verdad que puedo entender en parte el propósito de Dios dando esta palabra a nosotros hoy y en este tiempo. Sabemos por lo que dice el espíritu de la profecía, no solamente en esta casa, sino que parece que los profetas de Dios en el mundo están recibiendo el mismo mensaje. Y es que hay un juicio inminente para las naciones. Y que es ineludible el juicio. Es inevitable el juicio. Viene el juicio. Lo dice el Espíritu de Dios, pero también está basado en
en lo que revela la Escritura. La Biblia revela que cuando la maldad llega a un límite, automáticamente desciende el juicio de Dios. Y Dios no tiene necesariamente que decidirlo en ese momento. Dios estableció una ley que cuando el pecado llega a un límite, el juicio de Dios desciende. Por ejemplo, los ángeles cuando descendieron a Sodoma y a Gomorra no descendieron a destruirla. Según revela el Génesis, descendieron a mirar a ver si la maldad había llegado al límite. Así lo dice varias veces en la narración histórica del libro de Génesis. Ahora, cuando los habitantes de esas ciudades quisieron vivir homosexualmente con los ángeles, inmediatamente le faltaba solamente una gotita al vaso para que estuviese rebosando. Y inmediatamente Dios decidió enviar juicio. Por eso los ángeles apresuraron a Lot y a su familia. Muévete, muévete, muévete. Y Lot deteniendo, pidiendo cosas innecesarias. Y los ángeles, muévete, escapa por tu vida, esto es pronto. Porque ese pecado colmó la copa y la ira descendió inmediatamente. Lo mismo podemos usar la ilustración también del capítulo 15 del libro del Génesis, donde Dios aparece a Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia va a durar más de 400 años en una nación. Luego yo los voy a sacar de allí y estarán allí hasta que se cumpla la maldad de los amorreos. O sea, hasta que el pecado de los amorreos, o sea, de los cananeos, llegara a un límite. Eso me dice a mí, a nosotros, que Dios esperó 430 años y mantuvo a su pueblo en Egipto, dándole oportunidad de gracia y misericordia a los cananeos. En la providencia de Dios, en su soberanía, inclusive los 40 años en el desierto, que según Dios el plan no era que duraran 40 años, sino que fue un castigo por lo que sucedió en el desierto. Quiere decir que todo eso estaba contemplado en el plan de Dios, un tiempo más de gracia que se extendió para los cananeos. Por eso cuando llegó el juicio, Dios dijo, acaben con todo, no tengan misericordia, porque llegó el juicio de Dios para ellos. Podemos seguir citando pasajes de la Escritura. Dios revela por la palabra. Muchas veces vienen desastres a las naciones. Naturalmente los hombres que no creen a Dios se lo atribuyen a la naturaleza, al clima, en fin, a la contaminación, al desajuste ecológico que hay en la tierra. En fin, pueden buscar elementos naturales. Pero sabemos que hay un Dios en el cielo que juzga a las naciones. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de misericordia, pero un Dios también de juicio. Así que esto me hace pensar a mí, mis hermanos, que la razón por la cual Dios nos da este mensaje a nosotros hoy, porque vi la insistencia del Espíritu de que este mensaje era para nosotros. Nosotros somos una casa profética y por eso Dios nos revela estas cosas, para que oremos más. Hace un rato se me acercó una hermana y tuvo una revelación de que hay una alerta en el mundo espiritual. Y dice, pastor, llame a los intercesores de la iglesia a orar, pero a orar de verdad. Yo tengo como no menos de 3 años que el reloj siempre veo la hora a las 9:11. Muchas veces 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y es increíble, increíble. Yo digo, ahora estoy diciendo, Señor, libra a mi familia, libra a la iglesia del amanecer de la esperanza, libra a la iglesia del mundo, libra a las naciones. Porque, mis hermanos, no es una casualidad, es sorprendente. Creo que fue la última vez o antes de ayer. Iba hacia Bogotá con el pastor Parra, Juan Carlos, y entonces vi la luz de mi móvil o celular y fui a apagar. 9:11 y se lo enseño. Entonces ya él sabe. Digo, mira, fíjate ver que este minuto dura más de un minuto, porque como que se perpetúa. Yo cierro y vuelvo de nuevo y cada vez lo veo y no se quite de Dios mío, pero estos son más de 60 segundos, porque como que permanece el 9:11. A veces lo veo en la estufa, a veces lo veo en el televisor, a veces lo veo en cualquiera de los artefactos en mi casa electrónicos.
Y veo el reloj, 9:11. Dios santo, Padre, ¿qué está pasando? Como 3 años. Yo no, eso no puede ser una casualidad, porque nunca me ha pasado a mí y a otra persona. Nadie me lo ha dicho. Algo me está diciendo a mí que hay un 9:11 que viene pronto. Y por ser 3 años y medio y haber tanta persistencia de Dios, eso me hace decir que es algo grande, grande, muy grande. No esperemos a que suceda para luego decir, ¡ay, se cumplió! No, si Dios lo está revelando es para que paguemos el precio de rodillas orándole a Dios. Quizás no vamos a poder evitar lo que va a pasar, porque ya Dios reveló que el juicio es inevitable. Lo que pueda suceder es, y por lo cual hay que orar, que los hombres al venir el juicio se humillen delante de Dios, para que el Dios del cielo tenga misericordia. Y yo creo que en ese tono o por esa causa Dios está revelando estas cosas. Ustedes no eligieron estar en esta congregación, Dios los eligió. Y ustedes llegaron a una casa profética. Cada iglesia tiene un propósito individual, depende de lo que Dios quiera alcanzar con esa congregación. Yo veo que hay un solo plan en el mundo entero. El plan de Dios con la iglesia mundial es como una construcción. A una iglesia le asigna el fundamento, a otros poner las paredes, a otros la electricidad, a otros la plomería, a otros las ventanas, a otros la pintura, en fin. Pero todos tenemos una labor que hacer. Y cada iglesia local tiene una visión de Dios. Dios como casa profética nos ha hecho un reino de sacerdotes. Por eso el énfasis en la adoración, en agradar a Dios, porque ese era el mensaje de los profetas: agradar a Dios, andar en rectitud, andar en integridad, volver a los caminos del Señor. Eso es la justicia social, la misericordia. Ese era el énfasis de los profetas, porque el profeta tiene en su ministerio como don la santidad. La santidad es un sentir permanente en la vida de un profeta, el agradar a Dios. Hay un celo por Dios, hay una demanda santa de Dios, y eso es en el profeta individualmente, pero cuando es una casa profética debe estar sobre todos nosotros. Y es bueno entender esa visión para que entendamos por qué el énfasis de Dios, de que Él es el todo, que andemos en integridad, en verdad. Siempre Dios nos habla de ir, siempre de ver el corazón, de ver las motivaciones, de ir a las causas de las cosas y no los efectos de las cosas. Nos hace interpretar la Biblia así, a ir al corazón, a la esencia misma de las cosas, y no tanto a lo que no tiene relevancia o lo que son las consecuencias o resultados de las cosas. Me comunico. Entonces, viendo, dije, Señor, revélame, y el Señor me confirmó, porque estudiando, buscando dónde en otra parte de la Biblia pues hablaba de esto, me llevó justamente al capítulo 12 de Mateo, que fue lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada yo tenía muchas ideas en el mensaje, pero Dios me alineó por la idea. Recuerdan ustedes del mensaje que mayor que el templo está acá. Pero en ese capítulo 12, vamos allá, Mateo capítulo 12, yo terminé aquella vez, fue mi conclusión, que en ese capítulo dice 4 cosas acerca de Jesús. Que Jesús es mayor que el templo, mayor que el día de reposo, mayor que Jonás y mayor que Salomón. Mayor que el templo y que todo lo que es el culto, porque a Él se le da el culto. Y el templo fue hecho para Él habitar y tener comunión con su pueblo. El reposo, en este caso para los judíos, el día del sábado, el 7º día, y todas las fiestas judías eran reposo para Jehová, su Dios. Por eso Jesús es el Señor del sábado, porque fue hecho para Él, para alabarlo a Él, para servirle a Él. Jonás, por ser profeta y tener un mensaje de Dios, Jesús es más que los profetas. Y Salomón era rey, Jesús es más que los reyes. Así terminamos el mensaje, y hablamos de no adorar más al templo que al Dios del templo, no adorar más al mandamiento que al Dios del mandamiento, no adorar más a la obediencia que al Dios a quien se le da la obediencia.
Y así sucesivamente. Ese fue el mensaje de la semana pasada y fue sustraído del capítulo 12. Lo que yo voy a leer ahora, yo lo tenía en el mensaje, pero me di cuenta que era muy largo el mensaje y el Señor me hizo, trata un aspecto solamente. Yo pensaba que ya no se iba a hablar más de eso, pero llevándome Dios a este pasaje citado de Hebreos 11, 6 y 7, me lleva el Espíritu otra vez acá. Ya van a ver por qué. Vamos a ver el contexto. Están conmigo en Mateo capítulo 12 para que entendamos lo que el Espíritu nos quiere decir. Vamos a leer para que entendamos versículo 22 en adelante. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a pararnos ahí en el contexto para que entendamos el diálogo de Jesús con los fariseos. Noten ustedes que Jesús libera a un endemoniado, que el demonio o los demonios lo tenían sordo y mudo. Fue un milagro poderosísimo. Los fariseos que estaban allí comenzaron a juzgar a Jesús y a decir que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, con un poderoso argumento, les dice: eso no puede ser, porque ¿cómo que Satanás se va a echar fuera a sí mismo? Nadie se divide contra sí mismo. Satanás no puede echarse fuera él mismo. Él no puede él mismo dividir su propio reino. Eso no tiene sentido. Así que ese argumento, pues, ese argumento es falso. Ese argumento no tiene sentido. Es ilógico. Ahora, si yo echo los demonios por el Espíritu Santo y los demonios se están sometiendo a mí, entonces es una señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia enseña que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Satanás es el príncipe de este mundo porque Adán y Eva, nuestros padres, le obedecieron. Y al obedecerle a nuestros padres, vino el pecado y el pecado pasó a todos nosotros. Eso quiere decir que el mundo ha estado bajo el dominio de Satanás. Por eso Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, porque todos los hombres habían obedecido a Satanás a través del pecado. Jesús es el único hombre nacido de mujer que nunca obedeció a Satanás. Satanás trató de apartarlo de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios en el desierto, y no lo pudo lograr. Entonces, está diciendo aquí que si Satanás está obedeciendo a Jesús, entonces porque Jesús está sobre él y él reconoce el señorío de Cristo. ¿Me entienden? Basado en que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Adán y todos nosotros le obedecemos al diablo, pues pasamos a ser del diablo a través del pecado. Pero si Satanás está obedeciendo a Jesús, porque Jesús echa fuera a los demonios y los demonios se están sometiendo a Jesús, es que Satanás está reconociendo que Cristo es el Señor. Quiere decir que eso es señal de que se acercó ya y está con nosotros el reino de Dios. Amén. Del aplauso al Señor. Poderoso argumento de Cristo. Ahora miren ustedes cómo sigue el diálogo. Miren el versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Ese hombre fuerte es Cristo, que entra a la casa
de Satanás, que es el mundo, lo ata, le quita sus armas y nos libera a nosotros que estábamos bajo su yugo. Entonces le está diciendo, hablando de él mismo, Jesús está hablando de él, que es el hombre fuerte. Dice, nadie puede atar al hombre fuerte si no entra a su casa y lo hace. Pues si Satanás me está obedeciendo y yo echo fuera a los demonios y salen, significa que él está siendo gobernado, dominado, está bajo mi autoridad. Porque yo lo até. ¿Cómo lo até? Quitando sus armas. ¿Cuáles son las dos armas del diablo? El pecado y la muerte. Porque el pecado pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Por el pecado vino la muerte. Jesús, a través de su muerte, haciéndose pecado, venció el pecado y muriendo le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Así que Jesús, a través, venciendo el pecado y venciendo la muerte, que eran dos armas del diablo, lo ató. Entonces entró y nos liberó a nosotros. Ya llegó el reino de Dios. Amén. Una predicación contundente, poderosa. Una respuesta para los obstinados rebeldes fariseos. Ahora miren lo que sigue diciendo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero a que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Escuchen. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras será justificado. Por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Escuchen. Aunque Jesús está hablando aquí de palabras, es más que palabras. Es más que palabras. No es simplemente decir en un momento de arrebato y de ira o de incomprensión, decir una palabra contra el Espíritu. Sino es la actitud del corazón. Porque fíjense que las palabras son un resultado del sentir del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es más que palabras. Es atribuir la obra de Dios al diablo. Es estar frente a la evidencia de la manifestación de Dios en su propósito y en su plan y en su misericordia. Ver a Dios actuar, porque Dios no tiene que actuar a favor de los hijos de los hombres, es pura misericordia. Ver a Dios actuar y en vez de aceptar la obra de misericordia, de amor, de condescendencia, el corazón rebelde obstinadamente rechaza de una manera impropia o desafiante, a través de la rebelión, el mensaje de Dios. Es cerrar el corazón. Es cerrar los ojos para no ver cuando Dios está obrando. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ver a Dios y cerrar los ojos. Ver a Dios, insistentemente hablar y rechazar la obra de Dios, el propósito de Dios. Aquí se veía obstinación y rebelión. ¿Por qué? Porque temían a Jesús. Temían que Jesús ocupara el lugar de ellos.
temían perder su influencia delante del pueblo, ya que ellos eran los maestros del pueblo. Ese espíritu religioso ha predominado en la iglesia por milenios y está todavía hoy. Muchas veces ustedes ven, perdón que diga esto, a predicadores que aparentemente están defendiendo una doctrina que según ellos es de Dios. Pero no están defendiendo a Dios ni la doctrina. Están defendiendo el partido de su denominación. Si hay un énfasis en su denominación. Por ejemplo, hay personas hoy que no creen en la vida del Espíritu. Y creen que el don de lenguas y los dones espirituales y la manifestación del Espíritu, eso cesó cuando murieron los apóstoles y fue hasta el tiempo de los apóstoles. Por consiguiente, no creen en la manifestación de los dones hoy. Estos escriben libros, tienen programas y se ve que hay una guerra abierta contra esa parte del cuerpo que creemos en los dones espirituales. A ellos no les importa que públicamente delante de los impíos están criticando a la iglesia o están atacando a la iglesia o están desacreditando a la iglesia. No se dan cuenta que al negar la obra del Espíritu están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque los milagros, las señales, las lenguas las hace el Espíritu. Están viendo los milagros. ¿Por qué? Sienten envidia. Porque las iglesias de ellos generalmente están vacías. Sus templos son museos. Y ya no hay vida porque le han quitado el espíritu a la palabra. Son saduceos. Los saduceos no creían en resurrección. No creían en ángeles. No creían en espíritu. Quiere decir, rechazaban todo lo que es sobrenatural. Y Jesús les dijo, ustedes niegan la escritura, la esencia de la escritura y el poder de Dios. Porque si usted le quita el poder a la escritura, ya es letras muertas. Las letras matan, el espíritu da vida. Pero lo que quiero decir es que ellos tienen temor de perder la hegemonía, de perder la atención de la gente, de perder su liderazgo. Tienen temor, tienen miedo a los milagros, tienen miedo a las manifestaciones. Entonces tienen que desacreditar o crear dudas acerca de los milagros y de lo que Dios está haciendo, diciendo eso es del diablo o eso es emocional. O eso es euforia colectiva. Usan muchas explicaciones para negar los milagros y creen que están en contra de los hermanos que creemos así. Y no se dan cuenta que están rechazando la obra del Espíritu Santo. La intención de ellos, a ellos no les importa que Dios nos mandó a edificar a la iglesia, no a destruirla. A unir la iglesia, no a separarnos del cuerpo. Créanme, porque lo digo por revelación de Dios, porque Dios me ha revelado su espíritu. No es defendiendo la verdad, es defendiendo su denominación. Es defendiendo su partido religioso. Cuando habla un republicano, defiende lo que es la política republicana. Cuando habla un demócrata, habla para defender la posición, la postura, el criterio de su partido. Habla un cristiano de tal denominación y lo que le importa nada más es el prestigio de su denominación. Pero el que se levanta contra la iglesia, contra Cristo se levanta. Si el diablo está dividido, Cristo no está dividido. Amén. 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 Yo no puedo golpearme a mí mismo sin sentir dolor. Todo el que golpea a la iglesia y no siente nada está enfermo. Todo
todo el que golpea a la iglesia y no siente nada está enfermo. ¿Por qué digo que está enfermo? Porque hay un síntoma que pertenecen a algunos trastornos, son síntomas de algunos trastornos emocionales donde las personas se golpean a sí mismas. ¿Han visto ustedes a niños golpeándose que hay que amarrarles las manos para que no se hieran? A enfermos, son trastornos. Pero solamente un enfermo se golpea a sí mismo, ¿no es así? Se suicida una persona que está trastornada, que ya no le importa la vida, ha llegado a un estado depresivo tan profundo que ya pierde respeto a la vida y ya no le importa vivir. Eso es una enfermedad, un extremo de un trastorno emocional psicológico. ¿Usted entiende? Estoy hablando de cómo funciona el cuerpo y la mente de un ser humano en su instinto de conservación propia, para ilustrar de que el que golpea el cuerpo de Cristo y no siente nada, o no pertenece al cuerpo o está enfermo. Porque los profetas de Dios, cuando tenían que exhortar fuerte al pueblo, mis hermanos, muchas veces lloraban. Se mantenían de parte del pueblo de Dios. Moisés se mantuvo de parte del pueblo de Dios. A Jeremías se lo llevaron obligado, secuestrado el pueblo, se lo llevaron a Egipto. Ellos se metían delante de Dios a orar y a gemir para que Dios perdone a su pueblo. Cuando oraban como Daniel, Esdras y Nehemías decían: nosotros, nuestros profetas, nuestros reyes y nuestro pueblo hemos pecado contra ti. Ellos no se excluían, ellos se incluían porque eran parte del pueblo. Pero cuando usted golpea, desacredita a la iglesia, y más en el tono que lo hace, muchas veces con burlas, usando argumentos para justificar su incredulidad. Pueden tener mucha lógica sus argumentos. Pueden basarse en la Biblia. El diablo también cita las escrituras. Se las citó a Jesús. No es citar las escrituras. Las escrituras no solamente tienen letras, tienen espíritu. Los amigos de Job estaban correctos en lo que decían, pero equivocados totalmente. De hecho, muchos textos que citamos de Job, decimos Job dice, y es los enemigos, o sea, los amigos de Job que le están hablando a Job, acusando a Job, y lo usamos como palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Lo que ellos hablaban, miren, pocos profetas hablaron con la profundidad que hablaron los amigos de Job. Es sorprendente cómo conocían a Dios, conocimiento de Dios. ¿Cómo usted puede estar totalmente correcto en lo que dice y estar totalmente equivocado? Pues así es. Porque usted puede estar correctamente en las letras y totalmente desviado en el espíritu de las cosas. ¿Usted entendió? ¿Por qué estaban desviados? Porque Dios tenía un conflicto con el diablo y ellos no lo sabían. Y estaba usando a Job y ellos no lo sabían. Y lo que mostraba la apariencia era que Dios estaba castigando a Job por algo malo que hizo. Pero eso no era la verdad. Eso no era el propósito. Estaban errados, equivocados. Tenían conocimiento de Dios, pero ignoraban el propósito de Dios. Y el que ignora el propósito de Dios está ignorando la esencia misma de la Escritura, que es el poder de Dios. Y estoy diciendo esto aplicando la palabra, porque hoy hay muchos fariseos. Cuando usted salga aquí a predicar en nombre de Dios y de la visión de esta iglesia, no salga a hablar del amanecer de la esperanza, ni a defender el amanecer de la esperanza, porque ese día usted está igual que los fariseos. Nosotros no estamos aquí para defender un nombre, sino el nombre. El nombre. Y esa es la razón por la cual por más de 20 años este edificio no tiene un letrero en la puerta. Y cuando tengamos el otro va a tener un letrero, pero no va a ser el amanecer de la esperanza. Va a ser para que Dios sea el todo y en todos. Que ese no es el nombre de esta iglesia, sino la visión de esta iglesia. ¿Hacia dónde nos conducimos? ¿Qué es lo que queremos?
Hay que tener cuidado. Porque muchas veces la visión de la iglesia se convierte, mis hermanos, se convierte en la causa de la discordia. Se convierte en nuestro orgullo partidista. ¿Me está entendiendo? Es el espíritu de los fariseos. Ellos temían. En otras palabras, ellos sabían que Dios hablaba por Jesús. ¿Quién era Jesús? Ahora, miren ustedes lo que sucedió después. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lucas, en este mismo pasaje, en el capítulo 11 de Lucas, ¿saben lo que dice Lucas? Lucas dice, mis hermanos, dice un detalle más. Queremos, Maestro, queremos de ti una señal del cielo, dice Lucas. Creo que 11:6, no me acuerdo bien. Porque en realidad él no estaba en mí poner este texto, simplemente lo cité porque lo consulté así y lo vi eso. 11:16, perdón. 16, no es 6, 16. Maestro, queremos escuchar de ti. Queremos ver una señal del cielo de ti. Lucas 11:16, en el mismo contexto. Eso es lo mismo, pero Lucas añade más, una señal del cielo. ¿Por qué una señal del cielo? Porque ellos veían las señales de la tierra. Veían que Jesús echaba fuera a los demonios, sanaba, resucitaba muertos. Veían la manifestación. Pero ellos querían una señal del cielo como para decir, bueno, si viene del cielo, entonces de Dios. Pero si es de aquí abajo, los milagros, puede ser que es el diablo. Todavía Jesús echa fuera, sana a ese endemoniado, lo libera y les habla en una manera irrefutable. Y aún así continuaban pidiendo una señal del cielo, como la de Elías, que bajó fuego del cielo. Querían una señal así. Dice Jesús, ok. Dice Jesús, ok, les voy a dar una señal. Y miren la señal. Dice el versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué le llama generación adúltera? Porque adulterio es infidelidad espiritual. Y eran infieles a Dios. Porque Israel era la desposada de Dios. Y era infiel. En este caso no tanto porque estaban adorando ídolos, sino porque estaban rebeldes contra Dios. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal, dice, no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Escuchen. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra, dice, con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Dicen que los ninivitas se van a levantar con la generación de Jesús en el juicio. Dice, y la condenarán. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que estamos estudiando acerca de Noé, de Hebreos 11:7? Noé, en su fe o por su fe, condenó al mundo. Y estamos estudiando por qué nosotros podemos condenar al mundo con nuestra fe. Aquí dice que los ninivitas condenarán, se levantarán juntamente con la generación adulterina, contemporáneos de Cristo, y la condenarán en el día de juicio porque se arrepintieron. Diga, esa es
Esa es la razón. Diga, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Escuchen ahora. Moisés le dice a Israel: no busquen la palabra en el cielo, porque la palabra no está en el abismo, la palabra no está en el cielo, la palabra está con ustedes. Porque no hay nación que haya visto a sus dioses tan cercanos como está Jehová, que habla audiblemente a ustedes. Así que no busquen la palabra en el cielo ni en el abismo. La palabra está con ustedes, está cerca la palabra, porque Dios la habló y la depositó y la escribió en las tablas de piedra. Y oyeron la voz de Dios hablando su palabra. Así que no la busquen en los abismos, no la busquen en el cielo. Y Pablo usa esa misma, en Romanos, esa misma expresión para aplicarla. Dice: ¿quién subió al cielo? Si no es que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, dice Juan. Entonces dice Pablo que no tratemos de bajar a Jesús del cielo para traer aquí la palabra. No, la palabra está en nuestro corazón. Y dice: con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Cuando Dios deposita la palabra en usted, está cerca de usted. Está aquí la palabra, está cerca aquí la palabra. Amén. La palabra está cerca. Entonces Jesús le está diciendo: yo vine del cielo, de lo más lejos, a traer a ustedes la palabra. Y Dios esta mañana, o sea anoche, me reveló algo que me sacudió. Yo no lo puedo probar con la Biblia, salvo como una deducción. Pero Dios me reveló a mí que la razón que impactó a los ninivitas a convertirse al Señor fue que escucharon la historia de Jonás. De alguna manera se divulgó cómo Jonás llegó allí. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, pero como los ninivitas, que eran los asirios, eran paganos, él no quiso ir y se rebeló contra la misericordia de Dios, porque él pensaba que Dios no debió tener misericordia de los paganos. Y se fue a Jope, tomó una embarcación para irse a Tarsis, lo más lejos. Y en el camino Dios suscitó un viento fuerte que sacudió la embarcación. Echaron suerte, echaron a Jonás en el agua, porque él declaró que por causa de él era el asunto. Y Dios preparó un pez grande, aquí dice un monstruo marino, y que se tragó a Jonás. Y Jonás, humillado en el vientre del pez, comienza a salmear y comienza a decir: en lo profundo del Seol clamé a ti, me escuchaste, y enredado entre las algas marinas oíste mi voz. Y estaba el hombre muy bonito allí. Y Dios en su misericordia lo vomita en la playa, y con el mal olor a pescado, que es terrible, se levanta. Parece que los ninivitas escucharon y vieron el amor de Dios, que a pesar de que el profeta no quiso ir, y a pesar de que Dios habló de perdonarlos, se enojó con Dios porque tuvo misericordia de ellos, y aún sabiendo que Dios iba a tener misericordia, estaba esperando que descendiera el juicio de Dios. Parece que los ninivitas oyeron que el Dios de Israel los amaba tanto y tuvo tanta misericordia, que obligó a Jonás a ir allí a predicar, y que lo resucitó entre los muertos, porque era un hombre muerto allá abajo. Y él vivió una resurrección al tercer día, y Jesús lo ilustra con él. Y dice: el Padre, por causa de ustedes, me va a mandar al sepulcro, y yo soy inocente, no como Jonás, que era culpable. Yo soy inocente, pero de allí me va a sacar para dar vida eterna. Y esa es la señal. Esa es la señal. Amén. Esa es la señal. La resurrección es la señal de que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con potencia a través del Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y como Cristo venció la muerte, es Hijo de Dios. Y esa es la señal para Israel.
Pero los judíos eran tan tercos, tan obstinados, esta generación adulterina, que le dijeron a Pilato aún antes de la resurrección: este hombre, este engañador, impostor, él dijo que iba a resucitar al tercer día. Pon soldados que cuiden la tumba, no sea que sus discípulos roben su cuerpo y después digan que resucitó. Y el postrer error, la situación se complique más y sea peor después que ahora. Pilato obedeció y mandó soldaditos. Pero al tercer día volaron con la piedra. Los soldaditos cayeron por allí, sin cascos, sin sandalias, tirados en el suelo. Y después que fueron allí anunciando la resurrección, los sobornaron, les ofrecieron dinero para que dijeran otra cosa. Sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Eso era, para los romanos era muerte para cada uno de ellos. Pero les prometieron: vamos a interceder por ustedes para que eso no suceda. O sea, eso es blasfemar contra el Espíritu. Eso es tratar de pelear contra Dios para que Dios no haga lo que decidió hacer. Entonces, está diciendo: por ese espíritu que hay en ustedes, los ninivitas se van a levantar el día del juicio junto con ustedes y los van a condenar a ustedes. Porque Dios a ellos les envió un profeta, para ustedes les envió su hijo. He aquí uno más grande que Jonás en este lugar. Amén. Amén. El mensajero que Dios envió, ese sí vino del cielo. En otras palabras, la misericordia que Dios les está prodigando a ustedes excede a la misericordia que Dios tuvo con los ninivitas. Y mis hermanos, la misericordia aumenta el juicio. ¿Qué yo dije? Cuando Dios aumenta la misericordia, aumenta el juicio. El exceso de gracia produce exceso de juicio y de condenación. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, o sea, manifestando misericordia hacia ellos, tú aumentas el juicio. Si tiene hambre tu enemigo, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Amén. En otras palabras, tú lo haces doblemente más culpables si tú aumentas la misericordia para con ellos. La tendencia nuestra es vengarnos, es separarles la cabeza del cuerpo, es lastimarlos como lo han hecho con nosotros. Pero eso es usar una obra del diablo para hacer una obra de Dios. Y Dios actúa con el bien, y con el bien vence el mal. Y cuando el mal no se doblega frente al bien de Dios, entonces Dios aumenta el juicio. Cristo tiene dos varas, según el Salmo 110. Hay una vara que es un cayado, con la cual Él salva a las ovejas suyas que están en el abismo por caer. El pueblo que se somete a Él voluntariamente en el día de su poder. Pero dice que tiene otra vara, la vara del juicio, y dice que aquellos que no se les someten los va a quebrar como se quiebra la vasija de barro de un alfarero. En otras palabras, el que se somete no hay que someterlo porque está sometido, pero el que no se somete hay que someterlo. Y si no se somete, lo quiebro, pero se somete. Porque el Salmo dice
que juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y le da a Jesús el sacerdocio y la otra vara, la vara del gobierno. El juicio, o sea, la misericordia, aumenta el juicio. La misericordia aumenta el juicio. Cada vez que usted pida misericordia, administrela bien. Porque si no la administra bien, usted está pidiendo juicio. El que pide misericordia y no la administra bien, administrará juicio y condenación. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 18: esta es la condenación. Ya la salvación la dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren cómo define la condenación: que Dios envió la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, yo interpreto que Jesús quiso decir que en el día del juicio nadie será condenado por ser pecador. Fíjense, la Biblia dice que lo que trajo la muerte fue el pecado, y que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús está diciendo que nadie va a morir por ser pecador. ¿Saben ustedes cuál es la condenación? Rechazar a Cristo, el regalo de salvación. O sea, rechazar la misericordia es lo que aumenta el juicio. En otras palabras, lo voy a decir así: Dios no va a condenar a nadie por estar enfermo, sino por no tomarse la medicina. Dios no va a condenar a nadie por ser pecador. Después de la cruz, en la cruz Cristo destruyó el pecado para traer salvación. Si usted rechaza lo que pasó en la cruz, entonces usted está listo para el juicio. ¿Entendieron? Entonces, ¿entienden por cuánto los ninivitas aceptaron la misericordia? Fueron librados del juicio y por su arrepentimiento condenaron a la generación de Jesús. Más adelante en las conclusiones vamos a entender un poco mejor lo que quiero decir, o lo que la Biblia quiere decir. Miren lo que sigue diciendo. Atención aquí. Versículo 42. La reina del sur, o sea, la reina de Seba, se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Otro ejemplo: la reina de Seba. La reina de Seba no fue invitada por Salomón. Él no le envió una carta: ven aquí a mi reino. No. Salomón ni la conocía. Ella oyó la fama de Salomón y por curiosidad, por exponerse a la sabiduría de este hombre famoso por su sabiduría y para hacerle preguntas difíciles, se encamelló. No se embarcó, se encamelló. Y se montó en la joroba de un camello por todo el desierto para ir a ver y escuchar la sabiduría de un hombre. Dice Jesús: más grande que Salomón soy yo. Hay una diferencia entre ustedes y la reina de Seba. La reina de Seba vino de lejos. Ustedes me tienen cerca. El que vino de lejos fui yo, que vine del cielo para acercarme a ustedes.
y mostrarle de cerca a Dios. Y ni aún así creen. Así que ella, por la fe, los va a condenar a ustedes. En otras palabras, no tuvo la honra, los privilegios, las oportunidades y la medida de gracia que le estoy dando a ustedes. Por consiguiente, ella se levantará y los condenará. Dios es misericordioso. Pero cuando el corazón se cierra y rechaza la misericordia, el brazo de Jehová viene con juicio. Eso es inevitable. La reina de Seba vino a escuchar sabiduría, que era de Dios, pero eran conocimientos de este mundo, porque hacía preguntas difíciles de la naturaleza, del cielo, de cuántas cosas disertaba Salomón. Pero cuando ella llegó allí y vio el orden y vio la palabra que salía de la boca de Salomón, vio a sus siervos, hasta dijo ella: me gustaría ser un siervo en esta casa y no reina ya. Santo. Pero lo que más me ministra, que dijo que se quedó maravillada de los holocaustos y los sacrificios de Salomón. Eso me gustó. Le gustó la adoración de Salomón. Llevó muchos regalos, pero salió con más regalos. Tan impactada estaba y tanto conoció a Dios, que sus últimas palabras a Salomón fueron: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te puso a ti en el trono, porque Dios siempre ha amado a Israel. ¡Wow! Lucha. Amén. 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 No vio milagros, no vio señales, no vio prodigios, no vio los demonios salir de los hombres, no vio los muertos resucitar, no vio esas señales extraordinarias, tampoco pidió señales. ¿Ven por qué va a condenar a esta generación que viendo no ven y oyendo no entienden? Que por su orgullo y por defender sus intereses religiosos, sus estándares, sus privilegios, el respeto y los halagos del pueblo, son capaces de oponerse a Dios y rechazar su misericordia y su gracia. Cuando la fe de unos condena a otros, cuando el arrepentimiento de unos hace más culpables a los otros. La Biblia revela que nosotros juzgaremos a los ángeles. 1 Corintios 6:3. ¿No sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? No a los ángeles de Dios, pero a los ángeles caídos, a los demonios. Tú y yo vamos a juzgar a los demonios. Ahora, ¿entiende lo que significa? ¿Por qué yo voy a juzgar a los demonios? Aplicando la palabra. Porque los demonios estuvieron por tiempo indefinido de la eternidad en la presencia de Dios, viendo a Dios, viendo su justicia, viendo su misericordia, viendo su grandeza, viendo su poder, viendo todo lo de Dios, y siguieron a Satanás. Y yo, que estaba engañado por el pecado que me inculcó Satanás a través del engaño a mis padres Adán y Eva, cuando luz me iluminó, oí la voz de mi Dios y correspondí. Oí la voz, seguí la voz, obedecí la voz. Por la gracia de Dios, ahora estoy aquí. Amén. Amén. Ellos estuvieron con Dios y bajaron al infierno. Yo, que estaba en el infierno, ahora voy a estar con Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué?
Porque Dios os juzgará por lo que vieron, por lo que oyeron, por las oportunidades y a lo que fueron expuestos. Y nosotros que estábamos tan lejos, no como ellos que estaban tan cerca, y les creímos a Dios, ahora nos vamos a sentar. En el juicio van a estar ya todos los demonios y los juzgaremos. Los juzgaremos a los demonios. Hay que me toque a mí a Lucifer. Concédemelo, Dios, que le voy a recitar a los profetas. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, pondré mi trono. Fuiste humillado hasta la huesa. Mira cómo te honró tu creador, que el día de tu creación sonaron todos los instrumentos celestiales que representan los atributos de Dios. El arpa, la flauta y todos los instrumentos sonaron el día de tu creación. Te hizo hermoso, te colmó de hermosura y de sabiduría. ¿Qué no viste en Dios? ¿Qué no viste en Dios? Y ahora uno que tú engañaste se levanta por la fe de Jesús, en honor a la justicia que me salvó, y te condeno. El infierno es para ti y para tus ángeles. ¡Aleluya! Amén. Amén. ¿Saben ustedes? Dios no necesita abogado, pero yo defiendo al que me defiende. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Amén, amén, amén. Justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. Yo que era un ignorante, pero ahora instruido en la justicia de Dios por el Espíritu Santo, estoy enseñando justicia en el tribunal de Dios, juzgando a aquellos que viendo no vieron y oyendo no entendieron, y que expuestos al mismo trono de Dios descendieron del lugar más alto a lo más lejos de Dios, a lo más indigno de Dios. La verdad vivida por los santos es el argumento de Dios contra aquellos que rechazan la misma verdad. Juicio sin misericordia a aquellos que rechazan la misericordia. Dios dirá: juzguen ustedes. ¿De qué manera Noé? ¿Y por qué Noé, pregonero de justicia, condenó al mundo? Pregonero de justicia. Justicia es la voluntad de Dios. Jesús dijo a Juan cuando rehusaba bautizarlo. Juan dijo: yo debo ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Dice Jesús: puede ser que sea verdad, Juan, pero Dios lo dispuso de otra manera. Y Dios determinó que tú me bautizaras a mí. Juan, sométete. Así tú cumples toda justicia. Justicia es todo lo que Dios decide. Es justicia. No solamente los mandamientos escritos en la Biblia, sino todo lo que es voluntad de Dios es justicia. Cualquier cosa que Dios te mande a hacer y tú obedeces, está haciendo justicia. Porque justicia es el asiento de su trono. Y justicia es la vara de su gobierno. Te está sometiendo al gobierno. Y la vara con la cual gobierna se convierte en la vara del juicio y de la condenación cuando no se obedece al Señor. Entonces, Noé
era pregonero de justicia no solamente porque obedeció, sino porque vivió la verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él le agradó creyéndole a Dios. Lo que la Biblia revela acerca de Noé, me dice a mí que era un hombre misericordioso y muy consecuente. De hecho, el nombre, eso es lo que significa su nombre: consuelo. Cuando él nació, dice que en él la tierra encontró consuelo. Dios, que estaba hastiado de ver el mal, porque eso no fue lo que él sembró en los hombres. La Biblia dice que a Dios le pesó en su corazón haber creado el hombre, porque dijo: esto no fue lo que yo sembré. No sembré yo trigo en el hombre, y lo que veo son cizañas, maldad, iniquidad. Pero cuando llegó Noé, el 10º, en esa genealogía santa, Dios hubo un respiro. Respiro para Dios porque encontré un justo, y respiro para la humanidad porque encontré un mensajero de justicia. ¿Cómo se beneficia la comunidad cuando hay un creyente íntegro y fiel? Amén. Habían 276 personas, creo, en aquel barco que naufragaba en el Mediterráneo, y todos iban a perecer. Pero allá había un hombre atado en cadenas, que andaba en el propósito de Dios, que se levantó y dijo: el ángel del Dios a quien yo sirvo se me apareció anoche y me dijo que nadie va a perecer aquí. Así que hace 14 días que no coman. Y como ellos no se atrevían, comenzó a comer. Y así se animó todo el mundo. Yo quisiera, el día que esté hundiendo el barco, andar con un hombre así. Andaba atado con las cadenas, pero suelto en el espíritu. ¡Aleluya! Qué pena que esto es tan corto para correr. ¡Aleluya! Amén. Ese era Noé para su generación. Un aliento, un alivio, un instrumento de Dios para salvar al mundo. Porque fue elegido para salvar al mundo, pero el mundo no lo escuchó, igual que Jesús. Pero en medio de los rechazos y de las burlas, seguía cortando árboles, preparando madera, construyendo el arca, como Dios le ordenó. Y cada martillazo era: I believe in God, in the word of God. Creo a la palabra de Dios. Creo a la palabra de Dios. Esa fe fue tan poderosa que condenó al mundo. ¿Saben por qué condenó al mundo? Porque el mundo rechazó la misericordia. Noé no fue como Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Y cuando Dios perdonó, se enojó con Dios porque perdonó. Noé no. Por el nombre de Noé y por lo que la Biblia revela de él, me muestra que era un hombre misericordioso y que seguro predicaba con lágrimas. Y seguro que el último mensaje lo dio en la puerta del arca, diciendo: yo voy a entrar con mi familia, por favor, todavía hay tiempo. Vengan conmigo, vengan. Yo prefiero echar fuera a todos los animales y que ustedes entren. Pero si ustedes intentan entrar, Dios se va a olvidar del castigo y no van a tener ni siquiera que entrar, porque Dios va a evitar el juicio. Porque el entrar es una manera de escapar y Dios va a librar la tierra. Escuchen. Noé condenó al mundo por esto. Mostró con su fe que era justa la condenación.
¿Qué yo dije? Mostró con su fe que era justa la condenación. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben por qué nuestra fe condena al mundo? Porque en el día de juicio, cuando los impíos quieran decirle a Dios, tú no eres bueno, yo me levanto y digo, que no es bueno, mírenme a mí. Yo soy el testimonio de que Él es bueno. Él es un Dios implacable, duro, que no tiene misericordia. Y yo me levanto y digo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Por qué tú no hiciste como yo hice? Que cuando me llamó, lo seguí. Y cuando me quiso salvar, me entregué. Yo me levanto hoy en el juicio y digo que mi Dios es bueno y el malo eres tú, que rechazaste la oferta de la gracia. No tendremos que hablar. Solamente con estar allí en silencio ya manifestaremos que si Dios tuvo misericordia de mí o de nosotros y no de ellos, fue porque ellos rechazaron la misericordia y nosotros la aceptamos. Esa fue la diferencia entre los ninivitas y los fariseos. Esa es la diferencia entre la reina de Seba y la generación de Jesús. Y esa va a ser la diferencia entre los que se pierden y la iglesia de estos días. Alguien escribió y dijo, la bondad de quienes han tenido menos beneficios y ventajas para sus almas servirá para hacer más grave la maldad de quienes han tenido mayores ayudas y oportunidades. Voy a leer otra vez. La bondad de quienes han tenido menos beneficios y ventajas para sus almas servirá para hacer más grave la maldad de quienes han tenido mayores ayudas y oportunidades. Que eso fue lo que Jesús quiso enseñar. En otras palabras, los ninivitas tuvieron menos oportunidad que ustedes, porque Dios le mandó a ellos a un profeta y no hizo ningún milagro. Todo lo contrario, se enojó con Dios porque perdonó. Pero el que está aquí vino a salvarlos y va a dar su vida para que sea posible. Y ustedes rechazan. ¿Se puede comparar la misericordia que está manifestando a ustedes enviando a su hijo y crucificándolo en una cruz y levantándolo al tercer día y haciendo estos milagros que ustedes ven? ¿Se puede comparar la oportunidad de ustedes con la de ellos? Pues Dios juzgará de acuerdo a lo que ha dado. La medida de gracia será proporcional a la medida de juicio. ¿Usted entendió? ¿O no sabe matemáticas? En otras palabras, gracia a la divina potencia es igual a condenación a la divina potencia. ¿Estudiaron matemáticas? ¿No entendieron? Gracia manifestada a la divina potencia es igual a la condenación manifestada a la divina potencia. Si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde abunda la gracia, sobreabundará la condenación. Do you understand me right now? ¿Me entienden ahora? Aplique eso, porque eso es aplicable a nuestras vidas hoy, para nosotros y para los impíos. Por eso el cristiano piadoso, como lo fue Noé, que dice que con temor reverente preparó el arca. La palabra temor reverente ahí es la piedad, con devoción, con reverencia, con temor, porque se trataba de algo de Dios y que iba a juzgar a la humanidad. Todo lo de Dios hay que tomarlo así, con reverencia, con respeto, porque esto es de Dios.
Yo no puedo jugar con esto. Yo no lo puedo tratar como algo común o profano. Esto es de Dios. Si una ofrenda de Dios tiene que ser puntual. Si es de Dios tiene que ser con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ánimo, con todo lo mejor, porque es para Dios. ¿Por qué trato así a Dios? Porque así me trató Dios. La gracia no se puede pagar, pero se puede reciprocar. Escuchen, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para ocupar nuestro lugar. Escuchen, escuchen, a ver si cómo lo ilustro. Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Cuando creemos, queda saldada. Pero si usted rechaza lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en vez de Cristo pagar por usted, Cristo le va a cobrar. ¿Usted entendió? En otras palabras, el Padre dice así: tú tenías que morir, Él murió por ti. Tú tenías que sufrir, Él sufrió por ti. Tú tenías que ser distanciado de mí, Él lo fue por ti. Tú aceptas que Él lo hizo por ti y recibes la misericordia que Él te da. Entonces yo te perdono, yo saldo tu deuda y tú no me debes nada. Pero cuando tú rechazas lo que Cristo hizo por ti, Dios a ti te va a crucificar como crucificó a Cristo el día del juicio. En otras palabras, te va a tratar a ti como Cristo fue tratado. En otras palabras, cuando llegue el día del juicio y llegue el momento del veredicto de Dios, yo voy con mi abogado que se llama Misericordia, que es Cristo. Y los impíos que no aceptaron a Cristo van sin abogado. Y Dios dice: no tienen abogado, se lo llevó el diablo. Porque si no tienen abogado o no tienen un abogado, es porque ustedes se quieren justificar a ustedes mismos y ustedes quieren que yo lo juzgue por sus propias obras. Y ahí viene la condenación. ¿Entendieron? El que acepta la gracia, Dios le paga la deuda. El que rechaza la gracia, Dios le cobra la deuda. En otras palabras, Él evitó que yo fuera tratado como Él fue tratado. Si yo rechazo la misericordia, Él me va a tratar como Cristo fue tratado. Cristo en la cruz fue condenado. De hecho, cuando iba a la cruz dijo: ahora ha llegado el juicio de este mundo. El juicio fue la cruz. Cristo fue juzgado en el lugar de toda la humanidad. El que acepta lo que Cristo hizo en la cruz, que fue ser condenado por nosotros, entonces absuelto y libre. Pero el que rechaza el juicio de Cristo en la cruz, entonces le cae el juicio encima. La cruz es el juicio. Si aceptamos, somos librados de él. Ya Cristo lo sufrió por nosotros. Lo rechazamos, el juicio cae sobre nosotros, pero eternamente. Porque Jesús, déjeme decirte una cosa que dije esta mañana. Lo cruel del infierno no son las llamas eternas. Esos gritos que se oyen en el infierno, que muchos hermanos en visión los han escuchado. Esos gritos no son porque ¡ay, que esa candela, que el fuego! Que... No es eso, hermano. No es eso. El dolor del infierno es el abandono de Dios. En otras palabras, pasar la eternidad sin Dios
Ese es el abandono. Ningún ser humano en este mundo ha vivido el abandono de Dios. Porque Dios, enojado con cualquier pueblo como Israel o cualquier persona, puede darte la espalda por 1 minuto, 2 minutos, un día, 1 año, 10 años. Pero eso es algo temporal y es algo con cierta medida. Pero en el infierno Dios va a ser así. Y dice: yo no te conozco, nunca te he visto, yo a ti no te hice, yo no te redimí, tú no vales nada para mí. Te quisiste separar de mí, sufre ahora lo que es vivir sin Dios. Y eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda en Apocalipsis. Es el abandono eterno de Dios. Solamente Cristo fue abandonado por Dios 6 horas en la cruz. El día 6, que era viernes, y 6 horas. Número de hombre. Murió en la cruz del Calvario. Y Dios se lo abandonó de tal manera que crujió y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el único. Jesús vivió el infierno en la cruz. El que rechaza la cruz vivirá el infierno, que es el rechazo de Dios. Escuchen, esta es mi conclusión. Lean comparto estos pensamientos con ustedes. Escuchen, la fe no solo vence al mundo, sino que condena al mundo. El verbo condenar en griego, katakrino, es una forma intensiva del verbo krino, que significa dar una opinión acerca de. Nosotros vamos a opinar acerca de los impíos el día del juicio. Significa juzgar, condenar. Katakrino significa dar juicio en contra, pasar sentencia sobre. Eso lo haremos el día del juicio. Escuchen esto. En un juicio, el que condena no es el juez. Nosotros decimos: el juez lo condenó a 20 años. Los jueces no condenan. Perdónenme, pero los jueces no condenan. Dios no va a condenar a nadie. Los hombres se condenan. Dios no los condena. En un juicio, el que condena, esos son pensamientos que Dios me da para que queden como reflexión y a la vez como recapitulación, para que se lleven la esencia del mensaje. En un juicio, el que condena no es el juez, sino la culpabilidad de los acusados, sus hechos. Dios no condena, los hombres se condenaron. Escuchen, quienes evidencian su culpabilidad son los testigos. En un juicio, el juez se sienta a escuchar los alegatos y se traen los testigos. Los testigos que vieron son los que dicen ellos lo hicieron. Tú y yo seremos testigos, no solamente aquí, sino testigos el día del juicio. Estaremos allí presentes. Que lo que tú nos pedías no se podía. Radames, contéstale que no se podía. ¿Y por qué yo estoy aquí si no se podía? ¿Ustedes entendieron que no es Dios el que va a condenar? Ellos se condenan porque rechazaron la misericordia. Y nosotros, que estábamos condenados y que la misericordia nos salvó, estaremos allí. Por mí lo hizo, conmigo funcionó, conmigo lo logró. Así que si no pudo contigo, el problema es tuyo, no de Dios. Ay, gloria a Dios. Así que mi fe los condena, mi arrepentimiento los condenan. ¿Me estoy comunicando? Es como que se está aclarando el asunto. Escuchen ahora. La fe y la piedad de los justos será el testimonio que condenará a los impíos en el día del juicio. Voy a decirlo otra vez. La fe y la piedad de los justos será el testimonio que condenará a los impíos en el día del juicio. ¿Entendió usted? Escuchen. La justicia de los justos justifica a Dios en su juicio contra los injustos.
Te lo voy a repetir otra vez. La justicia de los justos justifica a Dios en su juicio contra los injustos. ¿Entendió? Se lo voy a decir otra vez. A veces la tercera lo capta. La justicia de los justos justifica a Dios en su juicio contra los injustos. Otra vez, dígalo conmigo. La justicia de los justos justifica a Dios en su juicio contra los injustos. Y si usted cree que yo no tengo razón, pues venga a Lucas 7, 29 y 30. Ahí pasen ahí, que estamos terminando ya. Lucas 7. ¿Lo tienen? Pasen a Marcos y vengan a Lucas 7, 28 y 29. Dice así. Del 28 al 30, por favor, para que entendamos. Lucas 7, 28 al 30. ¿Lo tienen? Atención aquí, para probar esto. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Escuchen. Y todo el pueblo y los publicanos, que eran los pecadores, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Más los fariseos, que son la generación mala y adulterina, más los fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí está la prueba. ¿Entendió? Los publicanos y pecadores, que eran rechazados por ser pecadores, cuando escucharon la predicación de Juan, la aceptaron, o sea, aprobaron lo que Dios decía por Juan, y de esa manera justificaron a Dios. Ahí lo dice. Pero los fariseos rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, rechazaron el mensaje de Jesús, y de esa manera desecharon los designios. Los designios son los planes, los propósitos de Dios con ellos. Ahí está la prueba. Ahora van a entender esta conclusión. La justicia de los justos justifica a Dios en su juicio contra los injustos. Cada vez que usted y yo, como los publicanos, oímos, vivimos la palabra de Dios, estamos condenando a aquellos que rechazan los propósitos y los designios de Dios. Escúchalo. Ahora aplicándolo a Noé. Noé creyó lo que no vio, y con la certeza de la fe en la palabra de Dios, obedeció al que le advirtió o le dio la proclamación acerca del arca. De esa manera hizo culpables a los que rechazaron su predicación, o sea, su anuncio. Lo que los hace inexcusables delante de Dios en el juicio es la fe, la certeza, convicción y piedad de aquel mensajero de justicia que, creyéndole a Dios, preparó el arca y entró a ella para evidenciar que creyó a la palabra de Dios y que la palabra de Dios era verdad. Eso fue lo que condenó al mundo. Escúchenlo. Si las cosas invisibles de Él, como dice Romanos, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la fundación del mundo a través de la naturaleza, de tal manera que los hombres son sin excusa delante del juicio de Dios por el testimonio de la naturaleza, cuánto más la verdad creída y vivida por los santos de Dios. En otras palabras, si los hombres son sin excusa delante de Dios, porque como dice Romanos, su divinidad, su poder, como dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde el principio del mundo, de tal manera que los hombres son inexcusables. Si las cosas invisibles, la naturaleza, hace inexcusable a los hombres delante de Dios, cuánto más la verdad creída y vivida por los santos de Dios. Amén. 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 Dios va a decir a los impíos: ¿acaso no vieron una iglesia piadosa? ¿Acaso no vieron gente que me creyeron? ¿Acaso no vieron gente transformada por el Espíritu Santo?
¿Acaso no me vieron a mí a través de ellos? ¿Acaso no me oyeron a mí a través de ellos? ¿Acaso lo que hice por ellos no es testimonio de que yo soy verdad, que mi palabra es la verdad y que yo soy bueno y misericordioso? ¿Por qué no hicieron como ellos? ¿Por qué no aprovecharon la oportunidad de salvación como ellos? ¿Por qué no fueron humildes como ellos? Escúchame. La verdad creída y vivida por los santos será la evidencia judicial más contundente de condenación en contra de los que rechazan la gracia de Dios. Óyelo bien. Pensamiento de Dios. La verdad creída y vivida por los santos será la evidencia judicial más contundente de condenación en contra de los que rechazaron la gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, hay que vivir de acuerdo a Dios para dejar sin excusas a los enemigos de Dios. Dios le va a decir a tus vecinos en el juicio: no te puse yo un santo al lado de tu casa. No te dio testimonio. No te habló mi palabra. No me viste en ellos. No viste mi verdad y mi poder en sus vidas, porque les di un corazón nuevo y una vida nueva. Escuchen, la fe de los que antes éramos incrédulos, pero que ahora creemos, condenará y dejará sin excusas a los que viendo y oyendo rechazaron la invitación amorosa de la gracia de Dios. ¿Entienden ahora por qué nuestra fe y nuestra piedad condenan al mundo? Yo te quiero decir algo. Todavía tengo una intriga en mi corazón. Tengo algo que no entiendo. Entiendo en parte, pero no entiendo todo. Lo confieso. Dios no me lo ha querido revelar. Tengo una sospecha. Y es por qué nos está hablando a nosotros. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque ya les dije que ayer orando me vino este pensamiento: Noé con la fe condenó al mundo. Y me quedé intrigado. Me olvidé de eso. Cuando estaba diciéndole a Dios cuál es el mensaje para mañana, le decía ayer, me dijo: ya te lo di. En este versículo está. Pero yo no sabía lo que yo iba a decir. Solamente el versículo. Y me llevó por la escritura y me dio estos pensamientos. Y yo entiendo que por estar en una casa profética, en un tiempo profético, nos está diciendo algo. Tómelo en serio. No tome este como un mensaje bonito, porque de bonito no tiene nada. Tiene más seriedad que hermosura. Yo sé ahora por qué se salvan los justos. Y también sé por qué se pierden los impíos. ¿Ven ustedes lo que nosotros somos para Dios? La luz del mundo. Somos el testimonio de Dios. Somos los testigos de Dios. Somos la evidencia de Dios. Cuando los impíos te pidan señal, dile como Jesús: yo soy la señal. Porque Isaías dice: yo y mis hijos somos señales en Israel. Somos presagios en Israel. Yo soy una señal. Cuando los impíos te pidan señal, yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo estoy acá. ¿Tú quieres que te diga la señal? Antes era ciego, ahora veo. Amén. Y si a mí me abrió los ojos, también te lo quiere abrir a ti.
Ora por mí para que Dios me hable. Ya te habló. Yo soy la señal. Yo soy la señal de que Dios habla. Yo hablé con Él esta mañana. Y si no me crees, cree a la obra que Él hace en mí. Pero para decir eso, usted tiene que vivir como Jesús. Y te van a decir: tú das testimonio de ti mismo, como le dijeron a Jesús. Y tú vas a decir: es cierto que doy testimonio de mí mismo, pero mi testimonio es verdadero. Porque yo no estoy diciendo que yo soy nada. Yo estoy diciendo lo que Dios me ha hecho. Yo no te estoy diciendo que yo me hice. Yo estoy diciendo que Dios me hizo. No te estoy hablando tanto de lo que yo soy, sino de lo que Dios me ha hecho. Así que no quieras tú ir a la luna o a las estrellas a buscar una señal. Tu vecino, que soy yo, soy la señal de que Dios vive, de que Dios existe, de que Dios da vida nueva, de que Cristo resucitó de entre los muertos, porque a mí me resucitó. Eso no es un juego, la palabra de Dios. Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que rechaza al que me envió, a los que yo envío, me rechaza a mí. Ya Cristo se fue, pero quedamos nosotros en su lugar. Qué noticia, Isabel. Cristo se fue, pero yo quedo. Y si yo quedo, Él no se fue, Él está aquí. Ustedes han oído de José Martí, el libertador de la nación cubana. Escribió muchos libros de política y dijo muchos pensamientos que son citables en los discursos de los políticos. Pero para mí el pensamiento más poderoso de José Martí fue esto. Él dijo: Jesús no murió en Palestina porque vive en el corazón de los hombres. Mándele ese mensaje a Fidel Castro. Aleluya. Amén. Dígale: Cristo no se fue, Él vive en mí. Aleluya. Yo soy la evidencia de que Él resucitó. Amén. ¿Entienden la responsabilidad? ¿Entienden ustedes para qué Dios nos escogió? No podemos hacer que Dios quede mal cuando yo, que estaba tan mal, por causa de Él estoy quedando bien. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra. Gracias, gracias, mil veces gracias por tu palabra. Cómo nos habla tu palabra. Gracias porque tu Espíritu nos recuerda las cosas, porque nos guía a toda verdad. Si no fuera por tu Espíritu, ¿cómo entendiéramos el Espíritu mismo de la palabra y la revelación aplicada en nuestras vidas en un momento que tanto te necesitamos? Señor Dios, gracias. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo, la historia de la iglesia y la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Gracias, queremos administrar estas cosas debidamente con temor y temblor, como Noé, como aquellos santos de Dios. Ayúdanos a entender lo que somos para ti con relación a la salvación y a la condenación. Enséñanos, Dios, lo que nosotros somos de acuerdo a la revelación, por favor, para que vivamos piadosamente, en temor reverente. Oh Dios,
con temor y temblor, como dice la palabra de Dios, tomando en serio esto, no con liviandad, sino con seriedad. Ayúdame a mí. Soy más deudor que mis hermanos, porque tengo más evidencias, porque la palabra pasó primero por mí. Ten misericordia de mí. Guárdame de mí mismo, guárdame del pecado, guárdame del mundo, guárdame del orgullo, guárdame de la altivez, guárdame de la autosuficiencia, guárdame y ten misericordia de mí. Que sea Cristo viviendo su vida en mí, se lo permito. Que viva Cristo por la fe en mi corazón. Y arraigado y cimentado en Él, todos seamos capaces de entender con todos los santos la supereminente grandeza de tu poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y conocer tu amor que excede a todo conocimiento. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, queremos vivir para justificarte a ti y condenar a aquellos que no se quieren dejar justificar por ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Escucha, mi hermano, este pensamiento. La fe que Jesús te dio no solamente te justifica delante de Dios, sino que esa misma fe, si tú la vives, tú justificarás a Dios delante de aquellos que rechazan la justificación. Que Dios te haga entender. Es mi oración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.